Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes, porque tenemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo y que ha generado un revuelo importante en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a desgranar paso a paso lo que está sucediendo con una de las parejas más comentadas del momento. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Method Demir. Se ha estado rumoreando muchísimo, ha habido un silencio, pero hoy por fin, parece que Can Yaman ha decidido romper ese silencio y decir adiós. Prepárense porque vamos a sumergirnos en esta historia que tiene a todos con la intriga a flor de piel. Y antes de empezar, ya saben lo que tienen que hacer si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Empezamos. Amigos, la relación entre Can Yaman y The Method Demir siempre ha sido un foco de atención mediática, una auténtica tormenta de titulares y especulaciones que ha cautivado a millones. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, esa chispa, esa química innegable que saltaba de la pantalla, no pasó desapercibida para nadie. Y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores de que su romance traspasaba la ficción a la realidad comenzaran a circular, tejiendo una red de expectativas que envolvía a todos los seguidores. Y la verdad, ¿quién podía culparlos? Verlos juntos, la conexión que transmitían, esa complicidad silenciosa que se percibía en cada mirada, hacía muy fácil imaginar que algo más profundo y real estaban haciendo entre bambalinas. Durante un tiempo ambos mantuvieron un perfil bastante reservado, dejando que las especulaciones fluyeran, que los medios tejieran sus historias, hasta que finalmente, en un momento de gran expectación, confirmaron su relación, para la inmensa alegría de sus miles y miles de fans que habían seguido cada indicio con devoción. Las redes sociales, ese termómetro de las emociones populares, se inundaron de imágenes de ellos juntos compartiendo momentos de su día a día, de sus escapadas románticas, de sus citas clandestinas o declaradas. Eran instantáneas que alimentaban la fantasía de sus seguidores, que los convertían en la pareja de ensueño por excelencia. Y por supuesto, las revistas y los programas de espectáculos vivían de esta relación, encontrando en ellos una fuente inagotable de contenido. Eran la pareja de moda, la que todos querían ver en las portadas, la que inspiraba a muchos con su aparente idilio perfecto. Sus seguidores adoraban verlos juntos, comentaban cada foto con fervor, cada historia con entusiasmo, cada aparición pública se convertía en un evento. Era un fenómeno, la pareja de ensueño para muchos en Turquía y por extensión, en el resto del mundo que seguía apasionadamente las producciones turcas. Su amor parecía un cuento de hadas moderno, una historia que todos queríamos que tuviera un final feliz. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, las cosas cambian, las dinámicas evolucionan, y los rumores de crisis comenzaron a surgir, como una sombra persistente que se cierne sobre las relaciones que son constantemente escrutadas. Al principio eran solo susurros, pequeñas menciones en foros de fans, comentarios velados en redes sociales que pasaban casi desapercibidos para el público general. Pero poco a poco estos susurros se hicieron más fuertes, ganaron volumen y se convirtieron en voces más audaces. Se decía que las agendas apretadas de ambos, las largas horas de rodaje extenuantes, las constantes presiones mediáticas y la falta de tiempo para cultivar la relación en un ambiente de calma, estaban empezando a hacer mella en su vínculo. Y siendo sinceros, no es difícil imaginarlo. Trabajar en la industria del entretenimiento, especialmente a sus niveles de fama, es agotador y absorbente. Y cuando tu vida privada está constantemente bajo el microscopio, cada interacción, cada ausencia, cada detalle es analizado y magnificado. La presión se multiplica exponencialmente, convirtiendo lo que debería ser un espacio de intimidad en un escenario público. Hubo periodos en los que parecían distanciarse, al menos en la esfera pública. Apariciones públicas escasas y las interacciones en redes sociales se volvieron más medidas, menos efusivas, más cautelosas. Los fans, siempre atentos con esa capacidad innata de detectar el más mínimo matiz, notaban cada detalle. Un like que no llegaba a una foto ausente en el feed, un comentario que no se producía donde antes abundaban. Cada pequeña variación era analizada, debatida y a menudo magnificada, creando un caldo de cultivo para la especulación. Y en medio de esta vorágine de rumores y conjeturas, la pareja mantenía un silencio que a veces dice más que 1000 palabras, un silencio que permite que la imaginación colectiva llenara los huecos,
a menudo con las peores posibilidades. La tensión y la incertidumbre crecieron de manera palpable. Los medios turcos, en particular, fueron implacables en su búsqueda de respuestas, convertidos en verdaderos sabuesos de la noticia. Cada vez que veían a uno de ellos por separado, la pregunta era la misma, insistente e incisiva: ¿qué pasa con tu relación? Y la respuesta, cuando llegaba, solía ser evasiva, un simple «estamos bien», sin ofrecer más detalles, sin desmentir explícitamente ni confirmar nada. Este silencio o esta falta de claridad solo alimentaba aún más los rumores, creando una bola de nieve que se hacía cada vez más grande y difícil de detener. La ambigüedad se convirtió en el lenguaje de su relación ante los ojos del público. Pero, ¿qué ha llevado a esta situación? ¿Qué ha ocurrido para que de repente tengamos la sensación de que algo ha cambiado drásticamente, que la fuerza de estos rumores ha llegado a un punto de inflexión? Pues bien, las últimas informaciones que nos llegan, y que están empezando a confirmarse a través de fuentes cercanas y de un creciente número de comentarios en el círculo del entretenimiento, sugieren que la ruptura es una realidad, una verdad que finalmente se abre paso entre el velo de la especulación. Y lo más impactante, lo que ha generado mayor conmoción, es que, según se está comentando, fue Can Yaman quien tomó la iniciativa de poner punto final a la relación, quien decidió dar el paso decisivo para cerrar este capítulo. Se ha hablado mucho, se han barajado innumerables razones detrás de esta decisión, cada una más o menos plausible que la anterior. Algunas fuentes apuntan a diferencias irreconciliables, a caminos que se estaban separando de forma irremediable, a visiones de futuro que ya no coincidían. Otros sugieren que la intensidad de la relación, sumada a las exigencias abrumadoras y constantes de sus carreras profesionales, se volvió simplemente insostenible, un equilibrio imposible de mantener. Es un cóctel complicado, ¿verdad? El amor, la fama, el trabajo, la presión mediática, las ambiciones personales. A veces intentar equilibrar todos estos elementos es una tarea titánica, una batalla contra las propias circunstancias. La vida de una pareja en el ojo público es un acto de equilibrio constante, y cuando uno de los platillos de la balanza pesa demasiado, el otro puede ceder. Y aquí es donde entra el adiós al que nos referíamos al principio, el punto final que se está poniendo a esta historia de amor pública. Se dice que Can Yaman, tras reflexionar profundamente, tras sopesar los pros y los contras, y al parecer, tras conversaciones difíciles y quizás dolorosas con Demet, tomó la decisión de poner fin a su relación. No se trata de un adiós abrupto o impulsivo, de una reacción visceral, sino de una decisión meditada, una elección consciente, aunque imaginamos que dolorosa para ambas partes. Es el resultado de un proceso interno, de la constatación de que, a pesar de los sentimientos, la relación ya no era viable o ya no cumplía las expectativas de lo que ambos buscaban en una pareja. ¿Qué significa este adiós para ellos, no solo a nivel personal, sino también en el contexto de sus carreras? En primer lugar, significa un nuevo capítulo en sus vidas por separado. Ambos son jóvenes, talentosos y con carreras muy prometedoras por delante, con un potencial enorme para seguir creciendo y alcanzando nuevas cotas de éxito. Demet Özdemir, además de su trabajo consolidado en televisión, está en un momento crucial, afianzando su carrera cinematográfica y participando en proyectos internacionales que demuestran su versatilidad y ambición. Can Yaman, por su parte, se ha convertido en un fenómeno global, un ícono que trasciende fronteras, con proyectos que lo llevan por todo el mundo, incluyendo Italia, donde tiene una legión de fans enorme y fervorosa, y donde su presencia mediática es tan potente como en su Turquía natal. Este desenlace, aunque pueda ser triste para quienes esperaban que su romance de pantalla se tradujera en un cuento de hadas que durara para siempre, también nos muestra la complejidad intrínseca de las relaciones, especialmente cuando están expuestas a la luz pública. No siempre las historias de amor que vemos en las series se trasladan a la vida real de la manera mágica y perfecta que deseamos. Y es importante recordar que detrás de los personajes glamurosos y las historias apasionadas, hay personas con sus propios sentimientos, sus propias luchas internas, sus propias necesidades y sus propias decisiones que a veces son difíciles de tomar. La realidad, como siempre, tiene sus matices y sus complejidades. El silencio de Can Yaman ha sido largo, un silencio cargado de especulaciones, de preguntas sin respuesta. Pero ahora, con estas informaciones que empiezan a filtrarse y a ser comentadas por personas cercanas a ellos, por aquellos que forman parte de su entorno, se siente como ese. Y se estuviera rompiendo esa barrera de incertidumbre, como si la verdad, por dolorosa que sea, estuviera emergiendo. Es el momento de procesar, de asimilar y de seguir adelante. Para Can,
Este adiós podría significar una necesidad imperiosa de enfocarse plenamente en sus compromisos profesionales, en sus proyectos internacionales que lo están llevando a alcanzar nuevas alturas y a consolidar su estatus de estrella global. Su carrera demanda una dedicación casi absoluta, y quizás esta relación era un obstáculo para esa dedicación total. Y para Demet, también representa un momento de reevaluación, de introspección, y de seguir construyendo su exitosa y prometedora carrera en el competitivo mundo del entretenimiento. Es natural sentirnos un poco tristes, quizás incluso decepcionados, cuando una pareja que admiramos, que hemos seguido con tanto interés, se separa. Nos habíamos encariñado con ellos, habíamos invertido emocionalmente en su historia, en su relación, viéndola como un reflejo de nuestros propios anhelos. Pero también debemos ser respetuosos con sus decisiones personales, con su derecho a la privacidad y a construir sus vidas de la manera que consideren más adecuada. Ellos son quienes viven estas situaciones, quienes sienten el peso de las decisiones, y son ellos quienes tienen que encontrar el mejor camino para su propia felicidad, aunque ese camino no coincida con nuestras expectativas. Y es importante destacar que aunque se trate de un adiós a la relación sentimental, no necesariamente significa un fin a la amistad o a una buena relación profesional. Ambos han trabajado juntos, se conocen bien, y es posible que mantengan un respeto mutuo, un cariño sincero y una relación cordial a pesar de la separación sentimental. El tiempo dirá cómo evolucionan sus caminos, si sus carreras vuelven a cruzarse en algún proyecto futuro, y cómo gestionan su relación fuera de los focos. Las separaciones a menudo abren nuevas dinámicas, y quizás esta sea una de ellas. En este momento lo que más resalta es el silencio que ha envuelto su relación durante tanto tiempo, un silencio que ha sido tan ruidoso como cualquier titular. Y como ahora, poco a poco, la verdad parece estar emergiendo, diluyendo la niebla de la especulación. Can Yaman, a través de personas cercanas o de comunicados indirectos, ha dado a entender que es hora de decir adiós a esta etapa de su vida junto a Demet. Es una noticia que sin duda dejará huella en sus seguidores y en el panorama del entretenimiento turco e internacional. Es el fin de una era para muchos de sus fans, pero también el comienzo de algo nuevo para ellos como individuos. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Quizás la lección más importante es que a pesar de la imagen pública de perfección, de glamour y de cuento de hadas, las relaciones humanas, incluso las de las grandes estrellas, son complejas, frágiles y requieren trabajo constante, comunicación honesta y, a veces, decisiones difíciles que implican renuncias. Y que incluso las estrellas de Hollywood o de las series turcas, son humanos, con sus propios altibajos emocionales, sus propias dudas y sus propios anhelos. La fama no los exime de las complejidades de la vida. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que flota en el aire y que seguramente muchos de ustedes se están formulando, es, ¿cómo seguirán sus vidas después de esta separación? ¿Cómo se recuperarán de este desenlace? ¿Qué les depara el futuro a nivel sentimental y profesional? Lo que sí está claro, y es un consuelo para sus seguidores, es que ambos tienen un futuro brillante por delante. Demet Özdemir tiene una carrera en ascenso con el potencial de convertirse en una de las actrices más importantes de su generación, y Can Yaman se ha consolidado como un ícono internacional, un nombre que garantiza éxito y atención. Este adiós, aunque pueda parecer el fin de algo hermoso, bien podría ser el comienzo de nuevas y emocionantes aventuras para cada uno de ellos, tanto en sus vidas personales como en sus exitosas carreras. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis sobre este tema tan candente, un tema que ha acaparado portadas y conversaciones durante meses. Hemos visto cómo la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, que comenzó como un idilio de pantalla, una química electrizante que conquistó al público y que luego se trasladó a la vida real, cautivando a sus fans, parece haber llegado a su fin. Las especulaciones, los rumores insistentes y el prolongado silencio han sido protagonistas, hasta que ahora, con las últimas informaciones que se consolidan, parece que Can Yaman ha tomado la iniciativa de decir adiós, de poner un punto final a esta etapa. Es una noticia que sin duda ha sorprendido a muchos, quizás ha entristecido a algunos, pero que nos recuerda la fragilidad y complejidad de las relaciones humanas, incluso en el deslumbrante y a menudo efímero mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo y por escuchar mis reflexiones sobre este tema tan apasionante. Me encantaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Les sorprendió la decisión de Can Yaman? ¿Creían que la relación tenía futuro?
¿Qué creen que les depara el futuro a Khan y Demet? Sus opiniones son muy valiosas para mí. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si este vídeo les pareció interesante, útil y les aportó algo, no olviden darle un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Khan y Demet, para que todos estemos al tanto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones, noticias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.